Amén, gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Qué bueno es que podamos reunirnos y poder alabar y bendecir su nombre. Amén. Como decía en la mañana, no todos pueden hacerlo. No todos pueden reunirse a bendecir el nombre del Señor, a escuchar su palabra. Muchos son perseguidos por eso. Muchos deben hacerlo a escondidas. Pero nosotros tenemos libertad de culto, tenemos la libertad de poder hacerlo y tenemos que aprovechar este tiempo. Aún los niños, no es una reunión de grandes, es una reunión para la familia. Aún los niños, que es importante que puedan estar escuchando la palabra de Dios, porque desde temprana edad Dios puede tocar los corazones, Dios puede llamar, Dios puede poner su llamado en los corazones, como le pasó a nuestra misionera Maylí, y también creo que Cristina Nikichu, desde niños recibieron el llamado de Dios. Qué importante es que como familia podamos juntos escuchar la palabra del Señor, podamos tener ese corazón abierto para decir qué es lo que tú quieres hablarme. Más allá de la persona que pueda estar compartiendo la palabra, más allá de cómo la comparta, lo importante es que nosotros compartimos su palabra, lo que Él quiere hablar a su iglesia, lo que primero habló conmigo durante todo este tiempo. Como dije en la mañana, hace tiempo que tengo esta palabra rondando en mi cabeza y recién en esta semana me senté a ponerla en el papel, a poder escribirla, porque estoy convencida de que es palabra de Dios. Dios es quien habla a nuestro corazón, trata primero con nosotros y después nosotros tenemos la responsabilidad de poder compartirla a su iglesia. Amén. Así que escuchemos con un corazón abierto. Lo que quiero compartir con ustedes es una iglesia con identidad de reino. Una iglesia, repito, con identidad de reino. Para todos es notorio, es común entender que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos peligrosos. La palabra de Dios nos enseña que son tiempos finales, donde la apostasía aumenta, donde muchas herejías surgen, falsos profetas, falsos maestros. También es visible para todos la violencia, la inmoralidad. Estamos viviendo, como dice el Señor, en los principios de dolores. Y esta es una señal ya profetizada por el mismo Señor Jesús. Una señal de estos tiempos es porque la venida del Señor está cerca. Si estamos viviendo en estos tiempos, esto significa que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Y tú y yo estamos esperando esa venida. Amén. Así lo creemos. Esa es nuestra bendita esperanza. El Señor viene pronto. Y entendiendo como iglesia en los tiempos que estamos viviendo, la iglesia debe de tener más presente, la iglesia debe de ser más consciente del llamado de urgencia que tenemos. El llamado de urgencia es a no perder la identidad. ¿Cuál es la identidad de la iglesia? La identidad de la iglesia es una sola, dividida en 3 propósitos. La primera de ellas es: la iglesia tiene fe en Jesucristo, vive en Él y para Él. Así nos enseña el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. La iglesia tiene fe en Jesucristo, vive en Él y para Él. El segundo propósito de la iglesia es que la iglesia es un cuerpo unido en Cristo.
El apóstol Pablo también nos enseña en Colosenses 1:18 que Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Y el tercer propósito de la iglesia que nos enseña en Marcos 16:15 es que la iglesia es el instrumento de Dios para llevar el evangelio a todo el mundo. Jesús mismo dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No hay otra identidad más que esta. No hay otro propósito. La iglesia no tiene otro llamado. No tiene otra misión. La última oración de Jesús que hizo al Padre, orando por sus discípulos y luego orando por nosotros, Jesús en esta última oración dejó bien en claro cuál era la identidad y la misión de la iglesia. Yo quiero que juntos podamos leer estas hermosas palabras de nuestro Señor Jesús, esta hermosa oración, esta hermosa intercesión que Él hizo ante el Padre por nosotros. Así que vayamos al libro de San Juan, capítulo 17. Y sí, señores, voy a leer todo el capítulo. San Juan capítulo 17. Vamos a escuchar las mismas palabras de Jesús, donde estos versículos que voy a resaltar nos enseña la misión, la identidad, el propósito de la iglesia. Dice San Juan 17, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que les diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. He sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Aquí vamos nosotros, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre. Y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Mientras leía, pensaba, ¿no? Cuando escribo un mensaje y repito alguna palabra, la borro y le pongo otra, porque queda mal repetir la misma palabra en un mismo mensaje. Y Jesús acá repite 20.000 veces mundo y ningún problema. Entonces, la verdad, 20.000 veces repite mundo. Lo cierto es que Jesús aquí nos enseña la identidad de la iglesia, como mencionaba al principio. Y quiero repetir el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Versículo 8 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por las palabras de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta es la misión de la iglesia. Este es el llamado de la iglesia. La iglesia no puede perder su enfoque, no puede distraerse de su misión, de su propósito. Porque si la iglesia pierde su enfoque, el diablo se enfoca más, el diablo se activa más. Si la iglesia pierde su tiempo, el diablo gana más tiempo. Si la iglesia no cumple con su misión, el enemigo gana terreno en las almas. El enemigo hará todo lo posible para no perder. La pregunta es si la iglesia está haciendo lo suficiente para que él no gane. Debemos de entender que la iglesia no puede desperdiciar su tiempo en aquello que Dios no le ha encomendado. Repito, la iglesia no puede desperdiciar su tiempo en aquello que Dios no le ha encomendado. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 12, en un momento Jesús advierte que la maldad se multiplicaría. Como mencioné al principio, el aumento de la maldad es señal de los tiempos finales que estamos viviendo, señal de que Cristo viene pronto. Y por un lapso de tiempo, al enemigo se le ha permitido que gobierne en este mundo, en esta sociedad. Y lo cierto es que la maldad siempre existió. Las personas siempre mostraron que sin Dios pueden llegar a ser muy malas. Y no es que se va multiplicando, sino que ya no está más oculta, sino que está pública a la vista de todos. La legalización de la marihuana, del aborto, la eutanasia, el matrimonio igualitario, son leyes que se aprobaron en este país, pero que en realidad siempre existieron, solo que ahora son legales. Y en todo este tiempo me he dado cuenta que la iglesia
pierde el tiempo cuando se vuelve en contra de los gubernamentales, cuando se vuelve en contra de los líderes de este país, por lo que hacen, por lo que no hacen, por lo que permiten, por lo que no permiten, por todo aquello que nosotros podemos ver y nos horrorizamos. Y no estoy de acuerdo con eso, pero me doy cuenta que la iglesia pierde el tiempo ocupándonos de lo que no tenemos que ocuparnos. Allí vemos lo que ellos hacen y, como dije, nos escandalizamos y enseguida lo publicamos en las redes sociales, hablando en contra de ellos, exponiéndolos a vergüenza, y allí compartimos versículos bíblicos en su contra. Y lo único que logramos haciendo eso es seguir reproduciendo, seguir publicando las obras del diablo. Y cuando uno hace eso, uno está siendo instrumento del enemigo para exaltar su nombre. La iglesia no gana nada en volverse en contra de los líderes gubernamentales, porque ese no es el llamado de la iglesia. La iglesia fue llamada a doblar rodillas y a pelear con armas espirituales en contra de seres espirituales, no de carne y hueso. Hermanos, cuando hablo de la iglesia, hablo en general. No hemos aprendido nada de la historia. En el año 66 después de Cristo, los judíos, cansados de ser oprimidos por el pueblo, por el imperio romano, deciden volverse en contra, deciden armar revueltas, liderado por los celotes, se vuelven en contra del gobierno romano y allí comienza una guerra. Una guerra que dura 4 años. Por momentos los judíos ganan, por momentos los judíos pierden. Pero allí, en el año 70 después de Cristo, liderado el ejército romano por el general Tito, quien más tarde sería el emperador, viene con toda su fuerza hacia Jerusalén y decide prender fuego el templo de Dios. Allí los judíos, en un momento a otro, se quedan sin su templo. Miles de judíos mueren. Otros miles de judíos son vendidos esclavos. Y otros miles de judíos son esparcidos por todo el mundo. ¿Qué lograron? ¿Qué lograron volviéndose en contra? ¿Qué lograron armando guerra? Lograron quedarse sin su templo. Para entender esta gravedad del asunto, para los judíos quedarse sin su templo es como para la iglesia quedarnos sin Cristo. Para los judíos el templo lo era todo, a nivel religioso, a nivel político, a nivel social, a nivel cultural. El templo para ellos lo era todo y lo perdieron. Ellos tampoco aprendieron de la historia. Porque sus antepasados, cuando se encontraban en opresión por sus enemigos, sus antepasados clamaban a Dios. El libro de Éxodo nos enseña cuando el pueblo judío se encontraba en esclavitud extrema contra los egipcios. Allí ellos clamaron a Dios y Dios les respondió. Dios les envió un libertador. El libro de los Jueces cuenta una y otra vez cómo ellos eran oprimidos y Dios allí, escuchando su clamor, les enviaba un libertador. Pero los judíos del 70 no aprendieron de la historia y decidieron tomar la espada en vez de doblar las rodillas. Y nosotros volvemos a lo mismo, a ocuparnos de lo que no tenemos que ocuparnos y a hacer lo que no fuimos llamados a hacer. Nuestra lucha es espiritual.
y solo se vence con armas espirituales. Jesús en esta palabra menciona, en su última oración antes de la cruz, menciona las armas espirituales. En el versículo 3 dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En esto la iglesia debe de ocuparse. En esto la iglesia debe de enfocarse. Cuanto más nosotros nos ocupamos en conocer más a Dios, en consagración, en oración, en ayuno, en comunión con el Espíritu Santo, más Él nos llena, nos fortalece y nos capacita para vencer en esta lucha espiritual. Nosotros debemos de tomar el arma de la intercesión. Debemos de tomar el arma de la oración, del clamor por las almas, de tener compasión por el perdido. Esa es la batalla que debemos estar ocupados. Esa es la batalla que nosotros debemos de tomar. ¿Estás preocupado por los líderes gubernamentales? Hagamos lo que la Biblia nos enseña. Ora por ellos. Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 4 lo siguiente. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esta es el arma espiritual que nosotros debemos tomar: oración, intercesión. ¿Hay algo en lo cual no estamos de acuerdo? Sí, es verdad, pero nuestra tarea no es ir en contra de ellos, nuestra tarea es orar a favor de ellos. Y es interesante lo que dice, porque dice oraciones, peticiones y acciones de gracia. Nuestra segunda arma espiritual que Jesús menciona está en el versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo fue enviado al mundo para traer el reino de Dios. Cristo fue enviado a la tierra para traer el mensaje de salvación. Y esa es también nuestra misión. No hay otro llamado de Dios. No hay otra voluntad de Dios. No pierdas el tiempo buscando la voluntad de Dios, porque esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios quiere que extendamos el reino de Dios en la tierra. Dios quiere que hagamos visible el reino de Dios en la tierra. ¿Quieres detener la maldad? Lleva el mensaje del evangelio a cada hogar. ¿Quieres detener la maldad? Lleva el mensaje de salvación a las esquinas, a las calles, porque solo se vencen las tinieblas cuando la luz avanza. Solo retroceden las tinieblas cuando la luz avanza, y tú eres portador de esa luz. Es importante entender que si no estamos haciendo esta misión, estamos fallando. Si la tarea que estás haciendo no cumple con la misión de Dios, entonces es en vano tu tarea. Si lo que estoy haciendo no cumple con la misión de Dios, entonces estoy en desobediencia. Esta es la guerra que nosotros tenemos que luchar. Y se vence con armas espirituales. Y el versículo 22, estoy en San Juan, versículo 22 y 23, Jesús da también un arma espiritual.
Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. El llamado de Dios, la identidad de la iglesia es un solo cuerpo. Que seamos perfectos en unidad. Cuando la iglesia está unida, la iglesia está enfocada. Cuando la iglesia está enfocada, la iglesia está haciendo lo que Dios le ha mandado hacer. Y cuando la iglesia está haciendo lo que Dios le mandó hacer, el enemigo retrocede. El enemigo no puede ganar agarrando las almas para él, porque la iglesia está unida. Es algo que nosotros somos tercos y no entendemos. La unidad es un arma espiritual que Dios estableció para su iglesia. No fue casualidad que su última oración fuera que sean uno, Señor. Porque el enemigo sabe que si la iglesia está dividida, la iglesia se vuelve débil. Y si la iglesia se vuelve débil, el diablo gana. Hermanos, no fuimos llamados a juzgar. Fuimos llamados a encargarnos de nuestra propia viga. No fuimos llamados a condenar, sino a bendecir, a hablar bien. No fuimos llamados a guardar rencor, Santi, pasá. Fuimos llamados a soltar perdón. No fuimos llamados a ser causa de división, hermanos, todo lo contrario. Fuimos llamados a promover, a ser personas que promueven la unidad. Así Dios lo quiere para su iglesia. Así oró Jesús para que la iglesia sea una. Que no perdamos el tiempo en distracciones que no trascienden, que no son relevantes. No perdamos el tiempo en pleitos, en líos, en murmuraciones, en enojos, en roces, en distanciamiento. Eso es pérdida de tiempo. Eso es perder el rumbo, perder el propósito de Dios para su iglesia. El versículo 26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús oró para que el amor de Dios esté en nosotros. Y Romanos capítulo 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hermanos, es antibíblico decir no tengo amor para ti. Es antibíblico, no está en la Biblia. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y si tengo el amor de Dios, yo puedo amarte. El problema está en que muchas veces no quiero. Pero el Señor nos llama a unidad. Y más en los tiempos difíciles que estamos viviendo. Dios quiere ver y tener a su iglesia unida para salir cada vez más en contra del enemigo, para tomar el arma en vez de la espada terrenal, para tomar el arma de la oración, para tomar el arma de la intercesión, para tomar el arma del ayuno, de la consagración, de la comunión y sobre todo el arma de la evangelización. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad, ese es el llamado, esa es la identidad de la iglesia. No hay otro llamado, no hay otra identidad. Y para terminar, quiero leer el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo
29 y 30. Y ya pido también al resto del grupo que pueda pasar. Dice el versículo 29 del capítulo 22 del libro de Ezequiel. El pueblo de Dios, Dios mismo estaba hablando a su pueblo y le dice al profeta: el pueblo de la tierra usaba de opresión, cometía robo y al afligido y menesteroso hacía violencia y al extranjero oprimía sin derecho. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Era impresionante cómo el pueblo de Israel se había vuelto en contra de Dios, cometiendo maldades, haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había dicho. La maldad, el adulterio espiritual, era demasiado. Y aquí el Señor le dice que va a enviar el libro del profeta Ezequiel, como Jeremías, como otros son libros donde Dios menciona que va a enviar su juicio. Y me da, no sé cómo explicarlo, pero cuando leo que Dios mismo dice que va a enviar su juicio, pero que también está buscando a alguien que se interponga entre el juicio santo de Dios y el pueblo de Israel, me habla del amor tan grande de Dios. Dios siendo santo, siendo Dios justo, inquebrantable, inmutable, no puede retroceder a lo que dijo. No puede ignorar el pecado. Dios siendo santo debe ejercer juicio sobre pecado. Pero a la misma vez Dios es lleno de gracia y misericordia y está buscando a alguien que se interponga entre el juicio de Dios y el enjuiciado. Y en esta oportunidad dice que buscó y no lo halló. ¿Saben, hermanos? La palabra de Dios nos enseña que el juicio de Dios viene sobre la tierra. Es algo que nosotros no podemos detener. Es algo que nosotros no podemos hacer que no pase. No hay nada que tú puedas hacer para detener el juicio de Dios. El juicio de Dios viene para la tierra, porque la palabra de Dios así lo establece y todo lo que Él dice lo cumple. Un día después del juicio de Dios, Él hará cielo nuevo y tierra nueva. Pero el juicio de Dios, repito, viene. Pero hay algo que sí podemos hacer, y es darle oportunidad al que está perdido para que encuentre el camino. Hay algo que sí podemos hacer, y es ponernos en el vallado. Es ponernos en la brecha entre el juicio de Dios y el enjuiciado. Y decirle: hay salvación para el perdido. Hay vida eterna para ti. Sé libre de este juicio que se viene. Y esa es la tarea de la iglesia. Cuanto más nosotros prediquemos el evangelio, más vamos a dar oportunidad para que la persona decida si quiere quedarse o si quiere irse al cielo. Pero la tarea de ponerse en el vallado es tuya y es mía. La tarea de ponerse entre el juicio de Dios y el enjuiciado es la iglesia. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué estamos haciendo? ¿Hay alguien que se levante y se ponga en el vallado? ¿Hay alguien que tome las armas espirituales para vencer y quitarle las almas al enemigo? En esta noche yo hago un llamado de compromiso. Debemos tener bien en claro nuestra identidad como iglesia, nuestro propósito como iglesia. Y debemos de evaluar cada día si estamos enfocados o si estamos perdiendo el rumbo. Porque el Señor viene y viene pronto. Pero también el juicio de Dios viene y viene pronto. La iglesia se pone en el vallado. La iglesia se pone a la brecha. En este 2026, que podamos tomar las armas espirituales y podamos dejar de perder el tiempo en tonterías, en lo que no trasciende, en lo que no importa, en lo que no edifica, en lo que Dios no nos ha encomendado hacer. Yo te invito a que te pongas de pie, iglesia.